fe. Y estamos alegres de poder llevar este mensaje, de poder predicar a este Dios bendito, a este Dios maravilloso que se presenta en tres personas. Y en esta mañana gloriosa, Dios nos concede el poder desarrollar este hermoso tema, que estoy seguro que será de bendición para usted, que será de bendición para todos aquellos que van a ver, que van a escuchar, que van a oír este mensaje. Y creemos que la mano del Señor, Dios obrará a través de su Santo Espíritu, ministrando las vidas, tocando los corazones. Y pues con nosotros vamos a está con nosotros nuestro hermano Alonso Larios, Félix Alonso Larios, que es muy conocido en todo nuestro concilio, que es un siervo del Señor que tiene una larga trayectoria, ¿verdad? Y lo conocemos, sabemos que el Señor lo usa grande y poderosamente en la enseñanza de la palabra, de estos temas, estas doctrinas, las desarrolla, ¿verdad? Y en esta mañana Él está con nosotros y nos gozamos y le decimos, hermanos, prepárese, va a haber palabra de Dios. Vamos a analizar esta esta doctrina que a través de la tecnología vamos a hacer llegar a diferentes lugares aquí en la nación americana, en México, en Centroamérica, en Suramérica, en Europa, donde quiera que nos estén escuchando, la palabra de Dios va a llegar y va a ministrar su corazón, va a tocar su vida, y estoy seguro que usted será beneficiado, porque el escuchar la palabra de Dios hay beneficios. Es bienaventurado aquel que escucha, aquel que lee, bienaventurados los que oyen y leen las palabras de esta profecía. Por lo tanto, nos gozamos, estamos alegres de poder tener este maravilloso día para desarrollar este tema. Y esto siempre lo ponemos en las manos del Señor. Creemos que es Él el que debe de ser glorificado, debe de ser exaltado, y nosotros debemos de ser beneficiados con el poder que solo lo da la palabra de Dios. Si es que este programa lo vamos a poner en las manos de Dios. Es un programa especial, no es un programa común y corriente. Es especial porque va a escuchar palabra de Dios. Y por supuesto, también usted va a poder interactuar con nosotros. ¿Tiene preguntas? Nos puede enviar sus preguntas. Puede escribir en nuestras redes sociales. Vamos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales en el YouTube, en el Facebook. Y pues los que tienen ahí números directos también pueden hacerlo y nos pueden escribir cuál es su pregunta, cuál es lo que le ha llamado la atención y quisiera que se ahondara un poquito más, ¿verdad? O que se explicara un poquito mejor. Así es que lo ponemos todo en las manos del Señor. Lo ponemos, sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos absolutamente hacer nada. Así es que vamos a orar, vamos a poner este programa en las manos del Señor y que usted sea beneficiado y que usted sea bendecido, que sea alcanzado con este mensaje. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de ti para honrar, para glorificar tu santo y bendito nombre, reconociendo tus grandezas. Y en esta mañana nos presentamos, Padre Celestial, con un corazón sincero, con un corazón humilde, queriendo conocerte cada día más. En esta hora, Padre Celestial, sabemos que a través de tu palabra te has revelado al hombre. Y tú has dado la sabiduría y el entendimiento a tus siervos para que ellos puedan instruirnos, para que puedan enseñarnos y que a través de tu palabra podamos ver las grandes y maravillosas obras que tú tienes y que tú haces, cómo te presentas al hombre, cómo te llegas al hombre, cómo te has mostrado a través de los tiempos, a través de todo este tiempo que tiene la humanidad. Y en esta hora abre nuestro corazón, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Padre Celestial, porque queremos conocerte mejor.
Gracias por darnos hombres que nos pueden instruir, que nos pueden enseñar, que nos pueden dirigir para caminar en este hermoso camino. Te pedimos que seas tú el que ministre la vida de todos aquellos que estarán escuchando, que estarán viendo, que estarán conectados, que estarán viendo en diferentes lugares, en la nación americana, en Centroamérica, en México, allá en Suramérica, en Asia, en Europa, donde quiera que se encuentren, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú ministrando las vidas, llenando las vidas, usando las vidas, Padre Celestial. En esta hora te pedimos, ministranos, te lo pedimos. Gracias por dejarnos tu palabra. Ahora, Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprenderla. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Gracias por escucharnos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener una preciosa alabanza, unas alabanzas para mientras entramos, para mientras nos preparamos y usted empieza a enviar esos enlaces. Comparte esta señal, será de bendición. Envíela a sus familiares, amigos, en los grupos de redes sociales que usted maneja. Hágalo para honra y gloria del Señor, pues será de bendición. Seremos instruidos con la palabra del Señor. Así es que adelante, escuchemos la palabra, escuchemos este hermoso tema musical. En tinieblas me encontraba cuando Cristo vino a mí. Rompió las cadenas que me ataban, dándome vida y libertad. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Oh, bondad tan infinita, Jesús nació en un pesebre, Señor del cielo, qué grandeza, al pecador vino a salvar. Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener. El resto de mi vida cantaré cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. El santo evangelio de paz, el que llama al infiel pecador, es la luz que ilumina los pasos del que sigue al bendito Señor. Pecador, el Señor hoy te llama.
irás predicar. Su palabra sustenta la vida. Ven, oíd, pecador, al Señor, y no pienses en dejar el mundo, porque aquí todo va a perecer. Pecador, el Señor hoy te llama. Ven, escucha el mensaje de amor, porque el día de gloria se acerca, y entonces no irás predicar. El Señor hace hoy su llamado para todo el que quiera venir, porque Él quiere salvarnos a todos si dejamos de hacer la maldad. Pecador, el Señor hoy te llama. Ven, escucha el mensaje de amor, porque el día de gloria se acerca, y entonces no irás predicar. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Preciosas alabanzas las que escuchábamos, hermanos. Estamos listos para continuar con este evento, con esto que será de bendición. Y le invitamos que sea usted el medio para que esto también se pueda seguir difundiendo. ¿Cómo lo puede hacer? Enviando el enlace, enviando este contenido a sus familiares, a sus amigos, los grupos que tiene acceso en las redes sociales. Mande esta transmisión y creemos que será de bendición. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Alonso Larios, que está con nosotros. Bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Unas palabras ahí para saludarnos. Dios bendiga a todos. Donde quiera, Dios los bendiga a todos, hermanos. Donde quiera que nos están escuchando y viéndonos a través de estos medios. Deseamos que la bendición de Dios sea con todos y que en este día, en esta mañana, puedan ser bendecidos y disfrutar juntamente con nosotros de la palabra del Señor. Pues no hay otro fin en encontrarnos acá en esta actividad, en este ministerio, que predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios. Así que deseamos que usted sea beneficiado grandemente y su fe sea fortalecida oyendo la palabra.
ya que por el oír la palabra se fortalece la fe. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, y nuestro hermano Alonso, él está listo para desarrollar este precioso tema o doctrina que está para que instruirnos, para que nosotros, ¿verdad?, seamos edificados con esta preciosa palabra. Así es que vamos a dejar ya a nuestro hermano Alonso, que sea él el que desarrolle lo que él tiene preparado para esta hora. Y nosotros, no se olvide, hermanos, que usted puede enviarnos sus preguntas, puede activar con nosotros en nuestras redes sociales y enviarnos sus preguntas, y nosotros estaremos leyéndolas y nuestro hermano Alonso estará dispuesto a contestarlas, y pues creemos que será de bendición, beneficioso para nuestra vida. Así es que nuestro hermano Alonso con nosotros. Adelante, hermano Alonso. Dios los bendiga nuevamente, hermanos, que es un gusto para mí en este momento poder compartir con ustedes, como ya dije, la palabra del Señor en un tema doctrinal. Pues vemos la necesidad, pues esta necesidad es permanente de alimentar, fortalecer y edificarnos en la fe, ya que en ningún momento podemos prescindir de la fe en Cristo Jesús hasta que Él vuelva. Y por lo tanto, pues en esta vida tenemos que andar por fe, vivir por fe, creer por fe y esperar a Jesús por fe. El tema que quiero compartir en esta mañana, en este día, es sobre la Trinidad. Como ya dije, es un tema doctrinal. Y quiero también dejar muy en claro que no pretendo, no ese es el propósito, es decir, convencer a aquellos que piensan o creen diferente. Pues toda doctrina tiene tanto defensores, quienes creen en esa doctrina, como también tiene, por supuesto, quienes no creen, quienes se oponen, tiene contrarios. Y no es el fin convencer a ningún contrario. El fin es edificar, fortalecer a los hermanos que compartimos la misma fe, que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal modo que esto, por supuesto, tiene que basarse en las Escrituras. Así está revelado, así está contemplado. Y quiero compartir con ustedes por lo menos 2 pasajes bíblicos en los cuales se basa esta doctrina. Pues no son los únicos, por supuesto. Hay muchísimos, pues esto está revelado en toda la Biblia, puedo decir así. Pero dígase o expresamente que estos versículos son específicos. En primer lugar tenemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y el versículo 19, donde Jesús dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. En todas las revisiones o ediciones o versiones que se han hecho a la Biblia en el transcurso de los años o de los siglos, nadie ha podido negar que Jesús dijo estas palabras. Tampoco nadie ha podido quitar de la Biblia estos pasajes bíblicos como este y otros, por supuesto, que veremos a continuación.
Entonces concluimos de que Jesús enseñó que debemos nosotros creer en lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el Dios único, manifestado en estas tres personas. Quiero también adelantar, ¿verdad?, en este mismo respecto, de que esto de la Trinidad, como dije antes, ha tenido y tiene, y quizás tendrá siempre, contrarios. Y los argumentos que se toman es, uno, que no hay en la Escritura la palabra Trinidad. Pero quiero decirles que donde quiera y en cualquier aspecto que se mencionan tres, eso es una Trinidad, ya que la expresión o la palabra Trinidad se deriva de tres. Así que donde quiera que se mencionan tres, ahí hay una Trinidad. Y otro argumento es que también podemos tener otras palabras que no se mencionan en las Escrituras y también han tenido contrarios. Por ejemplo, la palabra milenio, que la encontramos, ¿verdad?, expresada en forma de 1000 años. Porque quiere decir milenio. ¿Qué significa milenio? Pues significa 1000 años. Y eso lo tenemos en Apocalipsis capítulo 20, cuando se nos dice que Satanás es atado por 1000 años. Eso es un milenio. Pero la palabra milenio, así expresamente, no la encontramos. Pero, ¿quién podría estar en contra de que milenio quiere decir 1000 años? Así también hay otras expresiones que no se encuentran así expresamente, sino que se encuentran así mismo en esa forma. Bueno, entonces así es la palabra Trinidad. Aunque no esté la palabra Trinidad, pero sí encontramos tres, la existencia de tres, el mencionar tres. Vamos también a las palabras del apóstol Juan en la carta primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, y tenemos el versículo 7, donde nos dice la Escritura de la siguiente manera. Este es Jesucristo, tomando desde el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cómo es que tres son uno? ¿Y cómo es que uno se manifiesta en forma de tres? Esto es algo que corresponde a la sola potestad de Dios. Él es soberano. Y es algo pues que nos toca a nosotros, este trabajito, voy a llamarle así, de poder asimilar de forma clara, tal como lo dice la Escritura, la existencia de la Trinidad, de ese Dios trino que ha querido revelarse de esa manera. Así que entonces, Dios, nos dice la Escritura, que es espíritu. Dios es invisible y Dios es uno. Se ha revelado de la manera en que nosotros lo podamos conocer o lo podamos entender. Y Él quiso revelarse como trino, o sea, a través de tres maneras, formas o personas, que ya las mencionamos.
Así Dios ha querido revelarse, sin dejar de ser uno. Jamás ha dejado ni dejará de ser uno. Y jamás dejará de ser también trino. Jamás dejará de existir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son eternos. Dios es eterno. Así se conoce por las Escrituras. Así está contemplado. Así está revelado en la santa palabra de Dios, las Escrituras. En el bautismo de Jesús, también en la salutación apostólica y en el testimonio que las Escrituras dan de Dios mismo. Y vamos a esto. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, registrado en el libro de Mateo, en el capítulo 3, que me voy a tomar el momento para ir a esta cita bíblica de Mateo capítulo 3, donde expresamente se nos presenta, ¿verdad? Este cuadro, vamos a llamar así. Aquí tenemos cuando Jesús fue bautizado, que dice la Escritura que Juan se le oponía. Juan capítulo 3, versículo 14. Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Por tanto, en una forma muy práctica y sencilla, notamos aquí los tres. Uno, el Hijo siendo bautizado, subiendo del agua. Dos, o más bien podría citarlos en su orden. El Padre desde el cielo dando esa voz, diciendo, testificando de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que no podía ser la voz de Jesús, puesto que Jesús se está bautizando en el Jordán. Y Dios está hablando. ¿Quién podría ser el que habla desde el cielo? Sino Dios, el Padre. Allá está diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo, que es Jesús, subiendo del agua, en el momento que ha sido bautizado. No puede ser el mismo que habla del cielo con el que se está bautizando. Tiene que ser alguien más. Y sin dejar de ser uno, tengo que recalcar en esto. Luego, en tercer lugar, se dice que Jesús vio descender del cielo al Espíritu Santo que venía sobre él. Se añade que es en forma corporal, como de paloma. Se entiende que un espíritu no se ve, tiene que tomar forma. De una manera Jesús estaba tan seguro de que esa imagen que descendió del cielo, esa figura, esa forma corporal que descendió del cielo, era el Espíritu Santo. De tal modo que ¿cómo podemos negar la Trinidad? ¿Cómo podemos decir que no hay tres y que estos tres son uno? Además, pasando al libro de Juan que leímos en la primera carta, capítulo 5 y versículo 7, se nos dijo claramente, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, que es Dios, el Verbo, que es el Espíritu, y el Espíritu Santo. De tal modo que, ¿cómo vamos a negar? ¿Cómo vamos a pasar por alto, a ignorar
semejante evidencia. Así que tenemos aquí en el bautismo de Jesús una referencia clara, una revelación clara de que Dios es trino. Además, tenemos la salutación apostólica en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 14, tenemos lo que llamamos la salutación apostólica. De esta manera saludaban los apóstoles a los hermanos, a las iglesias. Y bueno, ¿cómo podrían usar esta fórmula de salutación si no fuera porque estaban seguros de lo que estaban hablando? Por lo tanto, tenemos este versículo, segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 14, donde nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Quién puede pasar por alto la evidencia de tres aquí? Y son los mismos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así saludaban los santos apóstoles. Por lo tanto, es una evidencia más de la existencia de tres, y que estos tres, según nos dice el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, en el capítulo 5 de su primera carta, que he repetido varias veces ya, en el versículo 7, nos dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y añade: y estos tres son uno. ¿Cómo es que tres son uno? Ahí ve a cada quien cómo trabaja con esto, ¿no? Pero esto está evidentemente demostrado en las Escrituras. ¿Usted no lo cree? Pues no cree las Escrituras. Pero los que lo creemos es porque aceptamos el testimonio de las Escrituras, sin anteponer nuestro razonamiento humano, sin anteponer ante esto lo que podría ser nuestras especulaciones. Tenemos que admitir que si estas cosas han sido reveladas de esta manera, es que son así, y a nosotros nos toca creerlas. Y debemos creer por fe. Gloria a Dios. Por tanto, tenemos también en el Antiguo Testamento y el Nuevo, podemos citar una evidencia más en este sentido. En todo el Nuevo Testamento, desde Apocalipsis hasta Malaquías, se menciona más el nombre de Dios o Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el que inspira a los profetas. Él es el que establece los jueces. Él es el que dirige a los reyes y juzga a los reyes y dirige a su pueblo. En todo el Antiguo Testamento vemos a Dios, el Padre, actuando y tomando en cuenta. Esto no quiere decir que no existiera para entonces el Hijo, o sea, el Verbo y el Espíritu Santo. Por supuesto que existen desde entonces, como veremos adelante en este mismo estudio. Pero por lo menos se puede ver y notar claramente que quien actúa en el Antiguo Testamento en forma revelada, en forma expresa, es Dios, el Padre. Pero luego termina el Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento. En los primeros libros, los primeros 4 libros que conocemos como los Evangelios, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí quien actúa, la figura principal y central en estos 4 libros del Nuevo Testamento es Jesús, comenzando desde su nacimiento, luego su ministerio, luego su pasión, su muerte y su resurrección, y su promesa de volver.
¿verdad? Toda la obra que él hizo está registrada en estos 4 libros. Ahí vemos claramente a Jesús. Y el hecho que veamos a Jesús actuando no quiere decir que el Padre no está ahí. No quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí. Pues es en la voluntad del Padre que Jesús obraba. Él dijo, nada he hecho de mí mismo, sino lo que el Padre me mandó que hiciese, eso es lo que hago. Y estaba en medio de todo el poder del Espíritu Santo. Jesús lo dejó ver de forma muy clara. Y después de estos 4 libros, del libro de los Hechos en adelante, vemos actuar al Espíritu Santo. Por supuesto, actuando por los hechos que se sucedieron después que Jesús resucitó de los muertos. Comenzando por el hecho de que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se registra el descenso del Espíritu Santo que bautizó a la primera iglesia. Y de ahí comienza el gran ministerio de la iglesia primitiva. Y de ahí en adelante siguieron los milagros, las obras, las grandes señales, como Jesús lo dijo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, tomarán cosas mortíferas y no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales se vieron claramente en el ministerio de los apóstoles, en el ministerio de la iglesia, obrando en el mundo, respaldándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían, como dice Mateo 28:20. De tal manera que está presente de ahí en adelante el Espíritu Santo por medio de las obras, porque estos hombres de Dios actuaron en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto fue lo que hizo que Simón el mago pidiera al apóstol Pedro, ofreciéndole dinero, dame también a mí ese poder, de que cuando ponga las manos sobre alguno, reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro se niega y le dice, tu dinero perezca contigo, pues piensas que el don de Dios, el Espíritu Santo es un don de Dios, y piensas que se gana con dinero. No tienes tú parte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dijo, de tu maldad y ruega a Dios que te sea perdonado el mal pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que está demostrado que los apóstoles actuaron en el poder del Espíritu Santo. De tal modo que en esta pequeña reseña, digamos, un vistazo rápido a todo el tiempo que cubre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos a Dios actuando, a Jesús actuando y al Espíritu Santo actuando. Ahora bien, esa unidad, la unidad de Dios, la unidad con su Hijo amado, es uno en sí mismo. Dios es uno en sí mismo. Sin lugar a duda, así está demostrado. En unidad con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Esa unidad que es perfecta es Dios. Ese es el Dios uno. Nunca el uno es Dios aparte del otro. Cada uno es Dios en unión con el otro, en unidad con el otro. Y esto es lo que llamamos Dios. Y ese Dios es uno. Es eterno y es todopoderoso. Gloria a Dios. Jesús afirmó esa unidad. En Juan capítulo 10, versículo 30, Él dijo, yo y el Padre uno somos, inseparables. Ahora, ¿cómo pueden haber actuado de forma separada y ser siempre uno?
Bueno, vuelvo a decir, esto es lo que nosotros tenemos que creer por fe, porque no podemos negarlo ante la gran evidencia bíblica. Amén. Así el Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo en nombre de Jesucristo, su Hijo. Así de esa forma es dado. En esa forma es dado. O habita en nosotros. En el nombre de Jesús. Por Cristo Jesús nos ha sido dado el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, hablando de esta unidad con el Padre, Juan capítulo 14 y versículo 1 al 2, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Amén. ¿Qué podemos entender ahí? ¿Tú crees en un Dios trino? ¿Tú te crees en el Padre? Tienes que creer en el Hijo. ¿No crees en el Padre? Tampoco crees en el Hijo Jesucristo. Jesús dijo, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y el que no me recibe, el que me rechaza, también rechaza al que me envió. De tal manera que son inseparables. De esa forma están revelados en la Escritura. Dios se manifiesta en carne. Nos ha dicho 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16 en adelante, que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue que se manifestó en carne? ¿De qué manera? ¿En qué tipo de carne? ¿En qué cuerpo? ¿En qué forma se manifestó? En Jesús. Es Cristo la manifestación encarnada de Dios. Gloria sea su nombre. Por eso dijo Jesús en Hebreos capítulo 10, versículo 5, sacrificios y ofrendas por el pecado, ya ofrendas de animales, quería decir, ¿verdad? No quisiste, sino que me preparaste cuerpo. Acordémonos que Jesús, antes de tomar cuerpo, es el Verbo de Dios. Y por eso está escrito en el mismo libro de Juan, capítulo 1 y versículo 1, donde nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Antes que Jesús tomara ese cuerpo que nació, que creció, que padeció, que fue al Calvario, que fue sepultado y que resucitó, antes de todo eso, era el Verbo de Dios. Pero nos dice la Escritura, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo pudiésemos conocer al Verbo si no toma cuerpo, si no toma forma, si no toma forma de hombre, de carne? Por lo tanto, que el Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que entonces se nos dice con toda seguridad, Jesús nos dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Y estas palabras nadie las ha podido quitar de la Biblia, a pesar de tantas revisiones, de tantas ediciones y de tantas, vamos a decir, especulaciones sobre esta gran doctrina, sobre esta gran verdad. Nadie se ha atrevido a quitarlas y tampoco a darles otra interpretación. Me refiero a aquellos que respetan y aman la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús es, por sus propias palabras, uno con el Padre. Dice, me preparaste cuerpo para poder morir, para poder padecer, para poder ser visto de los hombres.
como dice 1 Timoteo 3, 16 en adelante, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cómo puede esto ser sino a través de Jesucristo? No se puede entender de otra manera. Ahora bien, nos dice la Escritura que además está escrito que nadie vio jamás a Dios, nos dice la Escritura. Pero el unigénito Hijo que está en su seno, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y afirma lo mismo el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, cuando dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está Jesús tan unido al Padre como está unido el resplandor a la luz. No hay luz sin resplandor. Por lo tanto, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dios es luz y la luz se ve por su resplandor. Está íntimamente unida la luz a su resplandor. Entonces Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así está presentado en Hebreos 1:1 en adelante. Así entonces, en Juan 1:18, que voy a también compartir esta hermosa cita bíblica, las declaraciones de Jesús. Juan 1:18 nos dice de la siguiente manera: gloria al Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso le dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Porque Tomás le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: tanto tiempo que tengo con vosotros y no me habéis conocido. Amén. ¿No entiendes que el Padre está en mí y yo en el Padre? Y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. De tal modo que, ¿cómo podemos negar todas estas evidencias en las Santas Escrituras? Dejando a un lado, pues, las especulaciones humanas y los razonamientos humanos que no tienen nada que ver en la gran revelación de Dios. Así que tenemos el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres son eternos, los tres son santos, los tres son personas y los tres son uno. Ese es el Dios que conocemos y que se ha revelado en las Escrituras. Y son personas porque, por supuesto, tienen intelecto, tienen sentimiento y tienen razón, existencia propia. Bien, Jesús, igual con el Padre. Igual con el Padre. Filipenses capítulo 2 y versículo 6 nos dice lo siguiente, que también voy a compartir esta cita bíblica, pues de eso se trata, de que veamos las Escrituras. Filipenses capítulo 2, una carta tan explícita y tan hermosa sobre este lindo tema. Así nos dice Filipenses, como ya dije, en el capítulo 2 y versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él
la perfeccionará. Gloria a Dios. Ese es 1:6. Ahora vamos al 2:6, donde nos dice acerca de Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios, no se aferró a esa realidad de ser igual a Dios, al grado de negarse a venir a este mundo, tomar cuerpo y sufrir, padecer por nosotros. Como Dios no podía ser crucificado, como Dios no podía nacer naturalmente con cuerpo, siendo Dios espíritu, tenía que tomar cuerpo. Por lo tanto, para poder nacer, crecer, vivir, padecer, ministrar, morir, ser sepultado, tenía que tener cuerpo. La muerte de Jesús no fue ficticia, tampoco su nacimiento fue real. Nació un varón llamado Jesús y murió un hombre en la cruz llamado Jesús. Y se levantó de los muertos un cuerpo glorificado que es el cuerpo de Jesús. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, sino que estuvo de acuerdo con el Padre y le dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Así que de esta forma se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si se hubiera aferrado a que era Dios y no hubiese querido tomar cuerpo, no tuviéramos un Salvador, un intercesor, no tuviéramos un mediador entre Dios y los hombres, pero Jesucristo es nuestro mediador. Como dice el libro de los Romanos, y también Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo 3, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no ficticio, hombre completamente igual a los hombres. Y ese hombre es Dios. Por eso también se llama Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús vino al mundo, nació, creció, vivió, padeció, ministró, murió y en todo estaba Dios, estaba el Padre con él. Así que era Dios obrando y por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Dios anduvo entre los hombres, vivió entre los hombres, murió a manos de los hombres en la persona de Jesucristo. No lo podemos tomar de otra manera. Así pues, se despojó a sí mismo y Jesús en su oración de Juan capítulo 17 le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti o contigo con aquella gloria que tuve antes o que estuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús existe desde antes que existiera todo. Por eso dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. De tal modo que damos gloria a Dios por la revelación de las Escrituras. Es la forma en que ha querido comunicarse con nosotros, criaturas vivientes, conscientes y pensantes. De otra forma, no podíamos conocer al Dios invisible, al Dios verdadero, al Dios único. De tal modo, pues, que en esta divina unidad
está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora Jesús reclama algunos elementos, poderes, acciones que no pueden jamás atribuirse a Él, o no pudo haberlas hecho de no ser que era Dios. Así que llegamos a un problema. Ahí me refiero problema, si no queremos aceptar la revelación de las Escrituras, estamos en un grave problema. O si no queremos aceptar la deidad de Cristo, su divinidad y la realidad de que Él es Dios, estamos en un grave problema. Jesús mismo dijo que, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 21 dice, como Dios levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Si no fuera Dios, no puede hacer esto. Jamás. Nadie puede dar vida, solo Dios. Y por eso dice Juan, Evangelio según San Juan, en Él estaba la vida. Así que, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces Jesús no podía decir, aquí Jesús está reclamando igualdad en forma tan clara, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que Él quiere, da vida. Amén. Así también, una Juan 5:20 nos dice, primera de Juan capítulo 5, versículo 20, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Léalo. Usted lo puede leer. El Evangelio, primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Estamos en el verdadero. Así que nadie puede de forma caprichosa decir estoy en la verdad. Eso lo puede decir cualquiera. Pero falta que ver cómo y de qué manera es que está en la verdad. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, estamos en el verdadero, es decir, en Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo podría ser el verdadero Dios si no fuera Dios? ¿Cómo podría decir eso Juan? Lo dijo por el Espíritu Santo. ¿Y cómo podría ser Él la vida eterna si no fuese Dios? Él es Dios. Concluimos, Jesucristo es Dios, unido al Padre. Gloria a su nombre. Igual en existencia, Hebreos 13:8 nos dice, y esto lo puede leer cualquiera, Hebreos capítulo 3, versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo podría ser el mismo? Ayer, hoy y por los siglos, que quiere decir en el pasado, en el presente, en el futuro. Ambas cosas no tienen fin, especialmente el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Amén. Por lo tanto, si no fuera Dios, ¿cómo podría ser desde el principio y hasta el fin? O más bien dicho, el principio y el fin. Y en Juan capítulo 17, versículo 5, ahí Jesús reclama igualdad en eternidad. Glorifícame tú contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús existe antes de todas las cosas. Él es el primogénito de toda creación, en el sentido de que fue o existe antes de todas las cosas. No que fuera creado. Jesucristo no es creado. Él no es parte de la creación. Él es engendrado. Escrito está, tú eres mi hijo, dice Dios. Yo te engendré hoy. Amén. Así que ¿quién puede negar esta evidencia? Igual en honra. Jesucristo reclamó honra igual al Padre. Juan capítulo 5 y versículo 23 nos dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Por lo tanto, está reclamando igualdad en honra. Está reclamando igualdad en adoración también.
Hebreos 1:6 está escrito, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo podrías recibir o merecer adoración si no fuese Dios? Jesucristo es Dios. Y por eso se dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Solo a Dios se puede adorar. Amén. Jesús es desde el principio como el Verbo, y como el Verbo hecho carne. Juan 1:1 y 2. Juan 14. Debemos creer en Él como creemos en el Padre. El que no recibe o cree en el Hijo, tampoco cree en el Padre que le envió. Además, y por último, Jesucristo dijo estas palabras. Nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre. Y nadie puede saber quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y para que Jesús nos revele a sí mismo y al Padre, si Él se revela, Él lo revelará a los humildes, a los que no anteponen su razonamiento, sus especulaciones por encima de su santa palabra. Jesús se revela a los humildes. Y por lo tanto necesitamos humillarnos, o más bien dicho, aceptar con humildad el testimonio de las Escrituras. Estimado hermano, donde quiera que usted se encuentre, espero que esta enseñanza en esta mañana le sea de bendición para fortalecer su fe. No se deje sorprender por los que contradicen la enseñanza de la Trinidad, por el solo hecho que no se encuentra la palabra así expresamente. Hay muchas palabras y las voy a repetir. Está la palabra milenio, está la palabra Trinidad, también está la palabra rapto. Hay muchos que no creen en el rapto porque la palabra expresamente dicha, rapto, no se encuentra en la Biblia. ¿Pero qué se encuentra? Arrebatamiento. Dígame usted, ¿qué es un arrebatamiento? ¿Qué es arrebatar? Es raptar. De modo pues que es ingenuo completamente rechazar un término, una expresión, un vocablo, por el hecho que no se encuentre así expresamente escrito, cuando está todo el equivalente de donde viene, de donde se deduce aquella palabra. Así que Dios es uno y existe y se ha revelado a través de tres personas que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios le bendiga grandemente. Padre, en esta hora te pedimos que esta palabra, Señor, sea de bendición, pues es tu palabra, y haya sido entendida por muchos que la han oído y que la aceptan con humildad. Y el testimonio de las Escrituras, que es el testimonio de ti mismo, pueda ser recibido por todos aquellos que con humildad aceptan tu santa palabra. Amén. Gloria al Señor. Es preciosa la palabra que hemos escuchado. Esta doctrina nos edifica, nos enseña y fundamenta nuestra fe. Si tuviéramos que entrar en un diálogo, quizá en una discusión, cosa que no lo pretendemos, pero obviamente en algún momento se da la situación. Tenemos que defender, tenemos palabra para defender. Hay bases bíblicas y quiero hacer un comentario. Sería demasiado difícil tener que remover tantos versículos, tanta palabra que nuestro Señor Jesucristo se refirió al Padre estando Él en la tierra. Serían muchos los versículos que había que modificar para creer en un Dios que unitario, la unicidad.
O sea, sería bien difícil decir cuando el hermano nos hablaba, cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una voz se oyó en el cielo. Esa era una voz que testificaba: este es mi Hijo amado. Y luego descendió, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Entonces ahí testifica la palabra del Señor de que es un Dios trino. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Nos regocijamos en su palabra. Así es que, hermanos, ha estado preciosa esta enseñanza y le pedimos que si usted tiene alguna pregunta, nos puede escribir. Será de bendición que nuestro hermano Alonso pueda contestar esa pregunta, esa incógnita que usted tiene. Tal vez tiene algún amigo unicitario, y lo está adoctrinando con lo que él cree. Bueno, ahora podemos analizar más la palabra del Señor. Así es que si hay preguntas, nos pueden escribir, ya sea a Facebook, en YouTube. Hay muchos hermanos que se han conectado con nosotros, nos han saludado desde Nueva York. Allá hay hermanos que están instruyendo al pueblo del Señor también de esta forma, dando un estudio en campañas de juveniles de avivamiento, y es de bendición saber esto, que en todos los lugares, en muchos lugares, se está predicando la palabra del Señor. Así es que si tienen preguntas, nos pueden hacer llegar escribiéndonos, y vamos a tener un tiempo de unas alabanzas para mientras nos damos cuenta si alguien escribe alguna pregunta. Hasta el momento han sido comentarios bonitos y qué bueno por eso, pero si hubiera, lo podemos hacer. Y si no, pues vamos a dar por terminado la conferencia, que lamentablemente hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? O sea, no habrá una segunda parte por ahora. Y lo que habíamos también acordado, que nuestro hermano William Hernández, pastor William Hernández, estuviera también este día con nosotros, no será posible. Nuestro hermano tiene toda la disposición, la disponibilidad también. Sucede que anda en una misión, y pues han sucedido otras cosas que no las contábamos, pero enseguida estaremos anunciando cuándo vamos a tener una conferencia con él, y nos estará desarrollando ese tema que ya lo prometimos. Ahora las circunstancias se dieron así y no podemos cambiarla, pero vamos a orar por nuestro hermano William, que está en esa misión, andado por Guatemala, ahora se encuentra aún en El Salvador. Vamos a pedirle al Señor que lo traiga con bien. Si es que, hermanos, ha sido de bendición. Les invito a que si tiene alguna pregunta, pues nos escriba. Y si no, pues vamos a dar por concluido esta transmisión. Pero antes vamos a tener unas preciosas alabanzas antes de terminar. Así es que, adelante. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Porque
misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Que se siente solo y calle, pues es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre. Cuando el cielo abra sus puertas y el Señor Jesús descienda al sonar de la trompeta, su venida anunciará y las almas redimidas que han dormido y las despierta al sonar de la trompeta, a Jesús recibirán. Después de ascender la iglesia, confusión habrá en la tierra. Madres buscan a sus hijos y no los pueden hallar.
que mi Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta sus bodas celebrará. El doctor busca al paciente, pues su cama está desierta. La enfermera no lo encuentra, confundido él está. Llama al tío y llama al primo, ni su padre le contestan, y es porque están en la fiesta de la boda celestial. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta sus bodas celebrará. El esposo se levanta y a la esposa no la encuentra, se va en busca del hermano y no lo puede encontrar. El hombre se desespera, confusión hay en la tierra, pero en los cielos hay fiesta por la boda celestial. El sepulturero corre, pues también tendrá la tierra, y sepulcros se han abierto, vacíos ellos están, los que llevaban al muerto, uno ha desaparecido, pues también se fue con Cristo, y en las bodas Él está. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta sus bodas celebrará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta sus bodas celebrará. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Bien, estamos de regreso, hermanos, y seguimos gozándonos. Al parecer, tenemos una pregunta y es la única que nos ha venido. Y está bien, nos gozamos que haya alguien que quiere un poquito más, que se le amplíe algún concepto. Por lo demás, pues parece que todos están bien.
Y voy a leer la pregunta. Dice, hay confusión en qué significa persona. ¿Podrían expander esa explicación cuando la Santa Escritura exclama que Cristo es la persona tal como el Padre y como el Espíritu? Si es que tenemos esta pregunta y nuestro hermano Alonso está listo también para responderla, y nosotros vamos a seguir pendientes en caso de que se escribiera alguna otra pregunta, y si terminamos el programa y usted después mira esto, pues también estaremos alegres de poder dar una respuesta a su pregunta. Si es que, hermano Alonso, si está listo, puede pasar por acá. Sí, Dios los bendiga nuevamente. La pregunta es sobre la palabra persona, creo. Y el caso es que todos, podemos decir todos, cuando hablamos de persona, nos imaginamos a alguien con cuerpo, nos imaginamos una persona física, ¿verdad? Que tiene cuerpo. Y mientras que para definir esto, si bien es cierto que se nos hace fácil en el caso de Jesús, no en el caso del Padre o en el caso del Espíritu Santo. Y esto daría como para otra enseñanza basada sobre qué es personalidad. Y pero por lo menos voy a dar, porque también por causa del tiempo, voy a dar una reseña, una idea práctica, concisa de lo que es personalidad. Lo primero, no significa una personalidad, una persona, no significa solamente una persona física, ¿verdad? Con todas sus extremidades, etcétera, etcétera, no. Sino que la personalidad consiste en las cualidades, en los elementos, consiste en las facultades, en las atribuciones o atributos de alguien para poderlo llamar una persona en totalidad. Entonces, una persona es alguien que tiene intelecto, que tiene sentimientos y que tiene voluntad. Eso constituye una personalidad. Por lo tanto, Dios, el Padre, tiene ambas cosas o las tres cosas, y pueden añadirse más, por supuesto, pero podrían ser las principales en una breve explicación. La Biblia nos dice que Dios hizo todo con sabiduría y a Él se le llama el único sabio Dios. Entonces, sabiduría es inteligencia, sabiduría es conocimiento, sabiduría es verdad, ciencia. Entonces Dios hizo todas las cosas con sabiduría. ¿Quién puede negar esto? Dios es sabio y esto está en toda la Escritura. Y en cuanto a que tiene sentimientos, desde luego, cuando dice que Dios hizo todas las cosas y a la vez también, ¿verdad?, aprobó que estaba bueno, pero después, al ver el fracaso, Dios dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Entonces tiene sentimiento. Hizo al hombre con sabiduría, ¿verdad? Pero después, cuando el hombre fracasó y llenó de violencia la tierra y Dios decidió destruirlo, entonces esto le dolió a Dios en su corazón. Esto quiere decir que tiene sentimiento. Y que tiene voluntad es lógico, porque ahí mismo nos dice que Dios comunicó a Noé diciéndole: he decidido el fin de toda carne. Así que una personalidad es alguien que piensa, alguien que siente y alguien que tiene voluntad. Puede determinarse, puede decidir hacer o no hacer una cosa. Así, y eso es Dios. Las mismas cualidades las tiene Jesús. En el Getsemaní, Jesucristo dijo: amén, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, Jesús sintió, Jesús tenía sentimientos, ¿verdad? Y a la vez, en cuanto a sabiduría, Jesús sabe, ¿verdad?
en Él está la sabiduría. Amén. En Él está el conocimiento. Él puede darlo porque está en Él. Entonces Él conoce al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Él tiene conocimiento. Amén. Y tiene conocimiento, tiene sentimiento y por supuesto tiene voluntad. Y por eso dijo Él con toda claridad, ¿verdad? No he venido para hacer mi voluntad. Entonces tiene voluntad. No más que no se dirigió por su propia voluntad, sino que quiso, o no se aferró a su propia voluntad, sino que quiso unir su voluntad a la voluntad del Padre. Y vino para hacer lo que el Padre le envió. Y si es el Espíritu Santo, nos dice la Escritura, en la primera carta a los Corintios, que el Espíritu todo lo escudriña, hasta lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo conoce a Dios, conoce al Padre, conoce al Hijo. Amén. Y nos conoce a nosotros. El Espíritu Santo tiene conocimiento. Amén. Y puede dirigirnos, dice, a nosotros, a toda verdad y a toda justicia. Entonces Él conoce. Y que tiene sentimientos, nos dice la Escritura, por lo menos un pasaje en Efesios capítulo 4 y versículo 30 nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo tanto se goza como también se contrista. Dios se goza y también se entristece. El Hijo también se goza, ¿verdad? Y se entristece. Y por lo tanto también tienen voluntad propia para determinarse. El Espíritu Santo dice que imparte los ministerios y los dones como Él quiere. Entonces Él tiene voluntad. Así que una persona no implica únicamente algo que tenga cuerpo visible, físico, humano, como nosotros. Nosotros somos una persona humana, por supuesto, no en el grado de Dios, que es infinito, pero somos una persona porque tenemos conocimiento, ¿verdad? Tenemos sentimiento y tenemos voluntad. Entonces, cuando una persona pierde el conocimiento, pierde parte de su personalidad. No es responsable ante la ley, no es responsable para nada porque ha perdido personalidad. De tal modo que una personalidad, repito, no implica tener cuerpo físico, sino tener estos elementos vitales y principales que son conocimiento, o sea, intelecto, sentimiento, poder entristecerse o poderse gozar. Y voluntad es determinarse para hacer o no hacer, la facultad de decidir qué hacer, qué no hacer. Voluntad. Amén. Dios los bendiga. Bueno, esperamos que esto haya aclarado, ¿verdad? La incógnita, la pregunta que tenía nuestro hermano. Y por supuesto, como el hermano Alonso decía, da para otro tema, para desarrollar otra enseñanza, que sería de bendición. Bueno, no veo ninguna pregunta, así es que vamos a dar por concluido esta hermosa transmisión que hemos tenido, esperando que Sublime Dios siga bendiciendo sus vidas desde donde nos han saludado de Guatemala, nos han saludado de Virginia, de Nueva York, de diferentes lugares, de El Salvador, y pues creemos que será de bendición que más tarde otros hermanos también puedan escuchar la palabra del Señor, puedan escuchar esta hermosa enseñanza que hemos tenido en esta preciosa mañana. Y pues nos pondremos de acuerdo, como dije, en cuanto a la segunda parte que teníamos de esta conferencia. Estaremos anunciando, estaremos dejándoles saber cuándo vamos a tener esa conferencia. Así es que si el Señor no ha venido, nos seguimos viendo más adelante y llegamos al final de la transmisión. Un gusto que nos haya acompañado, se haya conectado con nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo.
La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.